Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que son las soluciones, ¿sí? La solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Como habíamos visto, una sustancia era una materia homogénea que ya tenía una composición química definida, ¿no? Así que bueno, una solución es una mezcla de dos o más de estas sustancias. Cuando hablamos de soluciones, lo primero que se nos ocurre son soluciones en estado líquido, ¿no? Como puede ser una mezcla de agua y alcohol, como puede ser la disolución de una sal en agua, o mismo en el cuerpo humano, lo que es la saliva, lo que es la sangre, son soluciones. Por otro lado tenemos en estado gaseoso. El aire mismo es una solución en estado gaseoso. Bueno, vamos acá la garrafa lo que tiene adentro es una mezcla de gases. Un gas, que es el que se usa para la combustión, que es el que prende la hornalla, y otro gas que es el que le da el olor, porque el gas de combustión no tiene olor. Entonces para poder detectar fugas y ese tipo de cosas se le agregó otro gas que tuviera olor, ¿sí? Y cumple esa función. Lo que hay dentro de la garrafa en realidad es una solución de dos gases. Y por último también tenemos en estado sólido, que no es lo primero que uno piensa cuando habla de soluciones, pero sí existen. Acá en la imagen vemos una barra de acero. El acero es una solución de hierro y carbono, ¿sí? En realidad cuando se crea esto, cuando se hace la barra cero, se funde, ¿no? O sea, está en estado líquido, pero el estado de temperatura ambiente normal es estado sólido. En realidad se le llama aleaciones a estas mezclas en estado sólido, pero la verdad es que son soluciones también. ¿Sí? Cuando tenemos una solución, vamos a tener por un lado solvente, ¿sí? Que es la sustancia que disuelve el soluto, que generalmente es la que está en mayor proporción, no siempre, pero generalmente. Y por otro lado vamos a tener soluto, que es la distancia que está disuelta por el solvente y que generalmente es la que está en menor proporción, ¿sí? O sea que si tenemos solvente y soluto vamos a tener una solución. Cuando hablamos de solución tenemos que definir lo que es la solubilidad, ¿sí? La solubilidad de una sustancia es la capacidad que tiene esa sustancia, que va a ser el soluto, para disolverse en otra, que va a ser el solvente. Acá en esta tabla vemos que tenemos diferentes temperaturas, ahora vamos a hablar de eso, pero vemos que tenemos la solubilidad en gramos cada 100 gramos de agua, ¿sí? La solubilidad se define, lo vemos acá la fórmula, ahí, como gramos de soluto sobre gramos de solvente por 100. Es la manera estándar de definirla así. Generalmente además vamos a trabajar más que nada con soluciones acuosas, o sea que vamos a trabajar con el agua como solvente, así que vamos a definirla como los gramos de soluto que yo puedo disolver en 100 gramos de agua, ¿sí? A esta temperatura dada. Así que por ejemplo acá en la tabla lo que vemos es, tenemos cloruro de sodio acá, ¿no? Lo que es sal de mesa. Vemos que a 20 grados nosotros podemos disolver hasta 36 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos nitrato de potasio, vemos que vamos a poder disolver hasta 32 gramos en 100 gramos de agua a 20 grados. ¿Para qué nos sirve esta fórmula que tenemos acá? Por ejemplo, si nos dicen, bueno, sabemos que la solubilidad de cloruro de sodio a 20 grados, en agua a 20 grados, es de 36 gramos. Entonces, bueno, yo tengo acá 36 gramos cada 100 gramos de agua. Me dicen, bueno, quiero saber cuánta agua voy a necesitar para disolver 72 gramos, que sería el doble de esto, 72 gramos de soluto de cloruro de sodio. Entonces yo vengo acá y digo, bueno, 36 gramos se disuelven en 100 gramos de agua. ¿En cuánto se disuelven? 72. Despejo acá los gramos de solvente. Dijimos que era el doble, acá va a ser el doble de agua. O sea que es una cuenta fácil acá, pero van a ser 200 gramos de agua, pero nos sirve como ejemplo. Lo mismo al revés, yo tengo 200 gramos de agua a 20 grados y quiero saber, bueno, ¿cuánta sal voy a poder disolver? Lo despejo esta ecuación, ¿sí? Y voy a tener la cantidad de sal que puedo disolver en esa cantidad en este caso son 100 gramos, pero en la cantidad que yo quiera de solvente a esta temperatura. Ahora, ¿qué pasa acá? Que tenemos diferentes temperaturas y vemos que, por ejemplo,
la solubilidad de estas sales empieza a aumentar a medida que aumenta la temperatura. No todas igual, vemos que por ejemplo el cloruro de sodio no aumenta mucho, entre 0 y 100 grados aumenta de 35, casi 36 hasta casi 40. Sin embargo, el nitrato de potasio aumenta desde 13 hasta casi 250. Esto es porque hay una relación entre la solubilidad y la temperatura. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Perdón que acá me olvidé aclarar. Esto se conoce como solubilidad o puede ser también cociente de solubilidad. ¿Sí? Coeficiente de solubilidad. ¿Cómo podemos ver esta relación de la temperatura y la solubilidad? Con una gráfica de solubilidad. ¿Sí? Acá en este ejemplo vamos a ver solo, más adelante vamos a ver otro ejemplo con más, pero esta vez vamos a tener solamente el nitrato de potasio. Entonces vemos esta gráfica. Tenemos en el eje de la Y la solubilidad en gramos, cada 100 gramos de agua, como habíamos dicho, y en el eje de las X la temperatura, en grados centígrados. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Esta línea nos va a indicar las distintas solubilidades a distintas temperaturas, ¿sí? Si venimos acá y nos paramos en 20 grados, tenemos agua a 20 grados, subimos y más o menos vemos que está por acá, en el eje de la Y, 30 y algo de gramos cada 100 gramos de agua. Así que a 20 grados vamos a poder disolver, vamos a poner que sean 38 gramos de cloruro de potasio, de nitrato de potasio, en 100 gramos de agua a 20 grados. Si lo vamos a 40, venimos acá a 40, subimos un poquito, subimos y tenemos más o menos 80, ¿sí? Sacamos a poder disolver aproximadamente 80 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua a 40 grados. ¿Sí? Esta línea lo que nos indica es la máxima cantidad que podemos disolver de esa sal en 100 gramos de agua a esta temperatura dada. ¿Sí? Cuando tenemos la máxima cantidad de soluto ya disuelto en el solvente, decimos que la solución está saturada, ¿sí? Que ya no acepta más sal o más soluto, entre porque sea una sal, más soluto ese solvente. Entonces, a lo largo de esta línea vamos a ver que todas estas soluciones están saturadas. Ahora, ¿qué pasa por abajo de la línea y por arriba? Por abajo de la línea vamos a tener soluciones insaturadas, ¿sí? Quiere decir que si yo vengo acá y tengo la temperatura de 40 grados y estoy parado, por ejemplo, por acá, tengo 40 gramos de sal en 100 gramos de agua a 40 grados, no voy a tener la solución saturada todavía, o sea que voy a poder seguir agregando soluto hasta saturar la solución. Si estoy a 40 grados, tengo 40 gramos, puedo seguir agregando hasta que llegue a la línea de saturación. Dijimos que más o menos a los 80 gramos. Y ahí sí, cuando llegue hasta acá, si yo sigo agregando soluto, no se va a seguir disolviendo, ¿sí? Vamos a obtener una solución sobresaturada, que tiene demasiado soluto para la cantidad de solvente que tengo. No voy a poder, me voy a poder agregar más, pero no se va a disolver. Entonces, ¿qué opción tengo yo? Si estoy acá y quiero seguir agregando, puedo calentar. Si yo caliento, me voy a mover, estoy acá parado, me voy a mover hacia la derecha, calentando esa solución, y voy a poder moverme hacia la parte de soluciones insaturadas para poder seguir agregando soluto hasta volver a saturar la solución. Eso sí, ¿no? Yo tengo acá 40 grados, quiero agregar más soluto, caliento hasta 60, voy a poder agregar, bueno, acá se nos va un poco de rango, pero vamos a ponerle que hasta 150 gramos. Ahora, si yo esa solución con 150 gramos ya saturada la dejo enfriar, ¿qué va a pasar? Voy a pasar a la parte de soluciones sobresaturadas. Y todo este soluto que yo tenía en solución va a precipitar, ¿sí? Se va a volver a formar el cristal y va a ir al fondo del vaso en el que estoy agitando. Sí, pues yo tengo al agua a 40 grados, tengo 80 gramos de soluto y enfrío esa agua a 20 grados, perdón. Todo lo que yo tenía va a empezar a precipitar hasta más o menos tener en solución, vamos a ponerle un poco más, vamos a poner que bajamos hasta 25 grados bajamos,
van a quedar 40 gramos en solución y los otros 40 gramos van a precipitar al fondo del vaso. Así que estos son todos los datos que nosotros podemos sacar de la tabla esta, o que podemos ver. Ahora, no todas las sales se comportan igual. No todos los solutos se comportan igual. Acá tenemos una tabla con distintos solutos y sus solubilidades. ¿Sí? Vemos, acá dijimos el nitrato de potasio, que vemos que tiene ese comportamiento. ¿Sí? Va creciendo bastante a medida que aumenta la temperatura. Tenemos el cloruro de sodio, que no crece tanto. Como habíamos visto, va de más o menos 35, 36 gramos cada 100 gramos de agua hasta 40. Y tenemos, por ejemplo, esto es sulfato de cerio, que tiene un comportamiento totalmente diferente. Esto es poco común, pero se da. Por ejemplo, este compuesto lo tiene este comportamiento. A medida que aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad, ¿sí? Cada vez puedo disolver menos. Entonces, bueno, esto nos sirve para, por ejemplo, si yo me paro acá a los 20 grados de temperatura, sé que voy a tener, que puedo disolver más o menos 5 gramos de sulfato de cerio. Puedo disolver en 100 gramos de agua siempre, ¿no? Puedo disolver 35 gramos de cloruro de sodio y 30 gramos de nitrato de potasio. Pero sin embargo, si yo caliento hasta 40 grados, voy a poder disolver un poco menos, capaz que serán 3 gramos de sulfato de cerio, 36 gramos de cloruro de sodio, pero voy a poder disolver casi 65 gramos de nitrato de potasio, ¿sí? En esta curva vemos bien marcados los comportamientos de los distintos solutos y cómo los afecta la temperatura. Bien, dijimos que uno de los solventes más comunes, que lo que se conoce como solvente universal, es el agua, ¿sí? Y yo te había explicado en uno de los primeros videos, cuando hablamos de enlaces y de cómo se comportaban las moléculas, que la molécula de agua tenía un enlace covalente polar, ¿no? ¿Por qué? Porque se formaban esos enlaces covalentes y la mayoría de la carga del átomo de hidrógeno venía hacia el oxígeno, ¿no? Entonces se formaba, yo te había dicho, se formaba una zona de carga negativa. Si bien la molécula era neutra, se formaba una zona de carga negativa acá y una zona de carga positiva sobre los hidrógenos, ¿no? Por cómo era la geometría de esa molécula. Y te dije que explicaba algunas de las características del agua. Bueno, una de las características que explica es su poder de como solvente, sobre todo en solutos iónicos o polares. Porque, ¿qué pasa? Tenemos acá, vamos a suponer que esto es una partícula de sal, de cloruro de sodio. Tenemos los aniones acá grandes de cloro y los cationes chiquitos acá de sodio. Entonces, ¿qué hace el agua? El agua viene y a través de esas atracciones magnéticas separa, por un lado, a los cloruros, los rodea por la zona positiva de la molécula, ¿sí? Dijimos que polos opuestos se atraían, entonces los aniones se rodean de la zona positiva de la molécula de agua y los cationes de la zona negativa. Entonces empieza como a encerrar cada partícula, ¿sí? Y separar lo que es la molécula, la partícula de soluto, ¿sí? Por eso mismo es que, por la forma de la molécula de agua, es que se dan estas atracciones con los solutos iónicos y polares. También nada más se explica un poco lo de la temperatura porque al aumentar la temperatura estas moléculas de agua tienen una mayor energía para poder romper esos enlaces que están formados por los iones. Ahora, ¿qué pasa con las soluciones? Las soluciones tienen propiedades químicas, por ejemplo, que no cambian a pesar de mezclarse el soluto y el solvente. Pero sí cambian bastantes propiedades físicas dependiendo de la cantidad de soluto que yo tenga. Esto es lo que se conoce como propiedades coligativas, ¿sí? Son las propiedades que dependen de cuánto soluto yo tenga en la solución. La primera de ellas es el punto de ebullición, ¿sí? Nosotros sabemos que
a una presión normal de una atmósfera a la que estamos acostumbrados nosotros, el agua entra en ebullición a los 100 grados, ¿no? Ahora, cuando nosotros agregamos un soluto a, a un solvente, al agua, por ejemplo, vamos a ver que mientras más soluto agreguemos, aumenta ese punto de ebullición, ¿sí? Si yo agrego una sal al agua, el punto de ebullición del agua va a aumentar, no va a entrar en ebullición a los 100 grados, sino que va a entrar a los 102, 103, 104, dependiendo de la cantidad de soluto que yo le agregue, ¿sí? Lo opuesto pasa con el punto de congelación. Si yo agrego un soluto al agua, el agua sabemos que congela a los 0 grados, ¿sí? En condiciones normales. Pero si yo agrego un soluto, voy a generar un descenso crioscópico, que es lo que se llama, que va a hacer que esa agua se congele a menor temperatura, a menos 4 grados, por ejemplo, ¿sí? Dependiendo de la cantidad que yo agregue de soluto. ¿Esto qué usos tiene? Por ejemplo, cuando, acá no tanto, pero por ejemplo en los países que hace mucho frío, que nieva, el agua de los radiadores de los autos, ¿sí? A 0 grados se congelaría. O sea, sería un problema para poder conducir el auto. Si vos tenés el agua que está dentro del radiador congelada, sería imposible. Entonces, para el agua de radiador, lo que tiene es un anticongelante. ¿Qué es eso? Es un soluto, es una sal que hace que baje el punto de congelación de esa agua. Así se congela, por ejemplo, menos 4, menos 7, menos 8 grados. Entonces no se congela dentro del auto y te permite circular en las zonas donde el clima es muy frío, permite que los autos circulen con normalidad. Es un ejemplo como para decirte algo de dónde se aplica este tipo de cosas. Y después dos propiedades que vamos a nombrar también en realidad, pero no las vamos a explicar tanto, es la presión de vapor, ¿sí? Porque se excede un poco lo que es el tema, y la presión osmótica, que también es la presión osmótica es cuando vos tenés dos soluciones y tenés una membrana en el medio que permite el pasaje de solvente y no de soluto. La presión osmótica es la presión con la que pasa hacia un lado o hacia el otro la membrana del solvente para equilibrar esas soluciones, ¿sí? Pero excede un poco lo que es el tema del curso, simplemente es para mencionarlo nomás. Lo más importante, lo que más podemos ver es el punto de ebullición y el punto de congelación. Bueno, así que hasta acá vimos un poco de lo que son las soluciones y bueno, y cómo son un poco las propiedades. ¿Sí? En el próximo video vamos a hablar un poco de lo que es las ecuaciones químicas y cómo representar esas reacciones químicas mediante ecuaciones. Dale.